Episodio 1. El niño que no soñaba lo suyo. A las 3:33 de la madrugada, Elías se despertó gritando. Pero no fue un grito de terror. Fue un grito antiguo, como si hubiera salido de una garganta que ya no pertenece a este tiempo. «El cielo está temblando», exclamó. Y luego, silencio. Absoluto. Demasiado perfecto para un niño de 7 años. Su madre, Clare, corrió hasta su habitación y lo encontró sentado en la cama, con los ojos abiertos de par en par, pero sin moverse. Sus labios murmuraban algo en un idioma que ella no entendía. No era latín. No era español. Era algo roto. Algo que dolía solo con escucharlo. Pensó que era fiebre, pesadilla, estrés. Pero a la mañana siguiente, Elías no recordaba haber soñado con monstruos ni con caídas. Solo dijo: vi un trono vacío. Y alguien dormido, llorando. Desde aquel día, Elías dejó de soñar como los demás niños. No soñaba con dragones, ni con juguetes, ni con aventuras. Soñaba con desiertos sin fin, con ángeles cubriéndose los ojos, y con un murmullo que recorría los cielos como un suspiro detenido. «No me despiertes, aún no». El párroco del pueblo, al enterarse, fue a visitarlo. Quería calmar a la madre con oración, pero al ver al niño, se detuvo en seco. Elías estaba dibujando en la pared con un palo de incienso. Un símbolo, 3 círculos entrelazados, rodeados por una espiral de lágrimas. «¿Qué es eso, hijo?», preguntó el sacerdote. Elías lo miró fijamente y respondió con voz grave: «Es lo último que Dios vio antes de dormirse». A partir de ese día, los objetos sagrados del pueblo comenzaron a cambiar. Un crucifijo lloró en una casa. Una Biblia se cerró sola durante una misa. Y en el convento, una monja perdió la voz al escuchar el nombre de Elías. Clara intentó protegerlo, aislarlo, negar lo evidente. Pero ya era tarde. Cada noche, el niño soñaba con algo que no le pertenecía. Y cada mañana, alguien más perdía algo de fe. En su cuaderno escolar, bajo la fecha del 7 de abril, escribió con su propia letra: «Mamá, anoche soñé con el último pensamiento de Dios, y no nos incluye». Episodio 2. Dibujó algo que ni los teólogos pudieron leer. Elías no hablaba mucho, pero sus manos no paraban de dibujar. En las servilletas, en las paredes, en la tierra del jardín, incluso con su dedo, sobre el vidrio empañado de la ventana al amanecer. Dibujaba lo mismo. Una figura envuelta en una especie de manto celestial, acostada dentro de un círculo incompleto, rodeada por rostros, sin ojos. Y siempre lo acompañaba un símbolo que nadie en el pueblo reconocía. 3 líneas curvas cruzando una espiral, con una gota invertida en el centro. Clara llevó los dibujos al párroco. Él los guardó sin decir palabra y los envió a la diócesis. Una semana después, llegaron 3 hombres con sotanas grises y maletas de cuero. No se presentaron con nombres. Solo dijeron: «Venimos del archivo de símbolos no autorizados del Vaticano». Pasaron horas encerrados con los dibujos. Al salir, uno de ellos tenía las manos temblorosas. El otro repetía en voz baja: «Esto no puede volver. Esto no puede volver». El tercero, con el rostro más sereno, pidió ver al niño. «¿Por qué dibujas esto, Elías?». «Porque no lo soñé. Lo recordé». «¿Lo recordaste de dónde?». Elías miró hacia el cielo, luego al suelo, y finalmente al espejo detrás del hombre. «De cuando yo no era yo». Uno de los clérigos palideció. Buscó entre sus papeles y sacó un manuscrito antiguo, una copia fotográfica del Codex Veritas, un documento prohibido que hablaba de visiones anteriores al Génesis. Y ahí estaba, el mismo símbolo, en la misma forma, con una nota al margen que decía: «El sello del último sueño, el que Dios jamás compartió, por compasión». Elías se levantó, se acercó al dibujo, y con el dedo, completó la espiral. El círculo se cerró, y en ese instante, las luces del convento donde estaban se apagaron. Todas, a la vez, sin explicación. Cuando volvió la electricidad, todos los dibujos de Elías, 100 hojas en total, estaban en blanco, excepto una. La primera, allí, escrito con una caligrafía que no era de niño. Se leía: «Si despierta, no será para salvarnos. Será para recordar por qué se durmió». Episodio 3. Cada vez que duerme, el mundo pierde algo. La primera vez que ocurrió, nadie lo notó. Elías durmió profundamente aquella noche. No gritó, no lloró, solo se quedó quieto, con el rostro en paz y los ojos cerrados como si flotara entre nubes antiguas. Pero a la mañana siguiente, algo extraño sucedió. En la misa de las 8, el padre Mateo leyó el Evangelio como siempre, hasta que llegó al versículo 11 de Lucas, capítulo 23. Y no estaba.
Simplemente no existía. Debe ser un error de impresión, dijo, cerrando la Biblia con nerviosismo. Pero al revisar otras 3 Biblias del convento, el mismo hueco, un versículo que el mundo entero conocía, desaparecido como si nunca hubiese sido escrito. Esa noche, Elías durmió de nuevo. Y al día siguiente, Clara no recordaba cómo rezar el Padre Nuestro. «¿No es danos hoy el pan de cada día?», preguntó con el ceño fruncido. «¿Cuál pan?», respondió Sor Magdalena. «Nunca ha dicho eso. Solo dice, hágase tu voluntad». La confusión se propagó como una grieta invisible. Algunos lo atribuían al estrés, otros al delirio colectivo. Pero en el cuaderno de Elías, apareció una frase escrita con lápiz rojo. «Mientras yo sueño lo que él olvidó, ustedes olvidan lo que creían eterno». Cada noche que dormía, algo más desaparecía. Un versículo, una oración, una palabra sagrada, un recuerdo que antes era fundamento y ahora era vacío. Las hermanas comenzaron a anotar las oraciones a mano. Los feligreses imprimían cada página de sus Biblias. Y aún así, el texto cambiaba en sus manos. Como si algo reescribiera la fe en tiempo real. Una noche, Elías pidió perdón. «Lo siento. No sé cómo detenerlo». ¿Detener qué? ¿Hijo? Ae. Está soñando más hondo. Y mientras más profundo llega, más cosas se lleva con él. En el Vaticano, un archivo sellado durante 700 años fue abierto de emergencia. Dentro había una advertencia escrita en griego antiguo. «El día que el sueño de Dios se complete, los hombres despertarán sin memoria de él». El padre Damián, quien recibió la copia de ese archivo, susurró al leerlo: «No está poseído. No está loco. Está sincronizado con el olvido celestial». Y mientras Elías dormía una vez más, una palabra desapareció de todas las lenguas. Redención. Episodio 4. El sacerdote que tembló al oírlo decir, «Padre mío». El padre Samuel había visto muchas cosas en su vida como exorcista. Ojos en blanco, lenguas que no pertenecían a la tierra, cuerpos que flotaban por encima del altar. Pero nunca había sentido miedo al escuchar una simple oración. Hasta que conoció a Elías. Fue enviado desde Roma para evaluar el caso del niño soñador, como lo llamaban en los pasillos secretos de la Santa Sede. No por curiosidad, sino por obligación. Porque las desapariciones bíblicas ya habían alcanzado al Vaticano. Llegó al pueblo con una Biblia en latín y un rosario que había usado en rituales donde juraba haber visto al diablo reír. Pero lo que le temblaría las manos no vendría del infierno. La primera vez que vio a Elías, el niño estaba en el suelo, descalzo, dibujando sobre tierra bendita. Dibujaba una puerta sin cerradura. Y junto a ella, escribió una frase en polvo. Lo último que Dios dijo, nadie lo escuchó. Samuel tragó saliva. Intentó hablar con él. Pero Elías lo interrumpió, sin mirarlo. ¿Sabes por qué dejó de hablarnos? ¿Quién? Tu padre. Porque a veces, el amor necesita callarse, para no decir la verdad. Ese mismo día, durante una visita al altar mayor, Elías se arrodilló solo. Y sin previo aviso, con voz suave, comenzó a rezar. Padre mío, si todavía estás ahí, no despiertes, porque si ves lo que soñamos cuando tú no miras, te volverás a dormir. Pero con rabia, el padre Samuel cayó de espaldas. El rosario se le deslizó entre los dedos, y sintió que algo se desgarraba en su pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó entre jadeos. Elías se giró, y sus ojos, aunque infantiles, brillaban con una tristeza que no era humana. Fue la antigua oración, la que él susurra mientras duerme, para convencerse de que aún valemos la pena. Esa noche, Samuel no rezó. No pudo. Cada vez que intentaba decir Padre Nuestro, su lengua se quedaba muda en la palabra nuestro. Porque por primera vez en su vida, no estaba seguro de que aún lo fuera. Episodio 5. La madre que lo escuchó hablar con alguien, que no estaba en la habitación. Clara ya no dormía. Desde la primera vez que Elías dijo haber visto el trono vacío, algo dentro de ella se quebró. No por miedo, sino por intuición. Las madres, las verdaderas, sienten cuando lo invisible comienza a rodear a sus hijos. Esa madrugada, el reloj marcaba exactamente 3:33 cuando Elías volvió a hablar dormido. Pero esta vez, no estaba solo. Clara se había sentado fuera de su habitación, como cada noche, y aunque el pasillo estaba a oscuras, el interior del cuarto de Elías brillaba con una luz tenue, como si la luna hubiera entrado solo para velarlo. Entonces escuchó la voz de su hijo. ¿Por qué no te despiertas? Silencio. Ya no quedan muchos que sigan recordándote. Silencio, y luego, otra voz. No era humana, tampoco demoníaca. Era como si el aire hablara, como si la respiración tuviera lenguaje. Clare, con el corazón a punto de romperle el pecho,
Se acercó lentamente y pegó el oído a la puerta. Lo que escuchó la dejó sin aliento. Si abro los ojos, Elías, la historia no sobrevivirá. Ella empujó la puerta. No había nadie. Solo su hijo, acostado, con la mano extendida al vacío, como si hubiera estado tocando un rostro que no vemos. A la mañana siguiente, Clara no dijo nada, pero decidió grabar el sueño. Colocó su teléfono oculto en un estante y esperó. Al día siguiente, revisó la grabación. El vídeo mostraba a Elías dormido, como siempre, pero el audio era otra cosa. Un sonido rítmico, como un corazón latiendo entre las paredes. Luego, un susurro. Aún no saben lo que soñé antes de crear la luz. Clara soltó el teléfono, no por terror, sino porque comprendió. Su hijo no estaba soñando con Dios. Su hijo era parte del sueño de Dios. Y alguien, o algo, estaba conversando con él, desde el otro lado del velo. Esa noche, Elías despertó sobresaltado. Tenía lágrimas en los ojos. Y dijo con voz ronca: «Mamá, Dios no sueña solo. Hay alguien más con él. Y no quiere que lo recordemos». Episodio 6, el espejo donde Elías vio a alguien más dormido. Fue una mañana extrañamente quieta. No cantaban los pájaros. El aire no olía a pan ni a incienso. Y el espejo del pasillo, ese antiguo, ovalado, colgado entre dos candelabros, estaba empañado, aunque nadie lo había tocado. Elías pasó frente a él en silencio. Descalzo como siempre. Iba hacia la cocina. Pero se detuvo. No por su reflejo, sino porque lo que vio en el espejo no era él. «Mamá», llamó, sin dejar de mirar. Clara se acercó. «¿Qué pasa, hijo?». Elías levantó el dedo y lo señaló. «Mira». Ella miró. Y durante un instante eterno, el reflejo no mostró al niño. Mostró a un hombre. Un cuerpo tendido, cubierto por un manto gris. Los ojos cerrados. La piel pálida. La frente herida. Y sobre el pecho, una corona de espinas deshecha. Como si hubiera sido arrancada a la fuerza. Clara retrocedió con un grito ahogado. Parpadeó. Y el reflejo volvió a ser el de su hijo. Inocente. Respirando tranquilo. «¿Lo viste, verdad?», preguntó Elías con voz baja. Clara asintió, temblando. «Él está en mí», dijo el niño. «Pero también, en otro lugar. Un lugar que solo se refleja cuando uno está a punto de recordar». Ese mismo día, el padre Samuel intentó desmentir lo ocurrido. Los espejos no guardan verdades. Solo copian lo que existe. Pero cuando intentó cubrirlo con un paño blanco, el cristal se agrietó, justo al nivel del rostro. Y desde dentro emergió una mancha opaca, con forma de ojo cerrado. Esa noche, Elías volvió a soñar. Y al despertar, le entregó a su madre un dibujo. Un pasillo con 7 espejos. Y en el último, un trono, vacío, pero frente a él, una sombra dormida, que no tenía rostro. ¿Quién es? ¿Elías? No lo sé, pero en mi sueño, todos los ángeles le temían. Clara guardó el dibujo como si fuera una reliquia. No por lo que mostraba, sino porque, en la esquina inferior, con letras torcidas, decía algo que la dejó helada. «Yo no soñé con Dios esta vez. Soñé con lo que él nunca quiso mirar». Episodio 7, los sueños comenzaron a arder en papel. Elías no hablaba de sus sueños. Los escribía, con lápiz, con carbón, con lo que tuviera cerca. A veces sobre hojas, otras sobre servilletas. Una vez, incluso, en la espalda de su propia madre, mientras dormía. Pero fue al llenar su 10º cuaderno cuando ocurrió lo impensable. Esa madrugada, Clara entró a su habitación y encontró humo. No venía de una vela, ni de algún enchufe. Salía de las páginas. El cuaderno, abierto en la página 32, ardía sin llama. El papel se consumía lentamente, dejando una ceniza negra que no caía, sino que flotaba como si no quisiera irse. Elías estaba despierto, de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda. «No lo toques, mamá». Este sueño no debía escribirse. Clara, aún temblando, intentó apagarlo con una toalla húmeda. Pero la tela se partió en dos al contacto, como si hubiera tocado fuego, pero de otro mundo. El niño se acercó, sopló suavemente sobre el cuaderno, y el fuego se detuvo. No como si se apagara, sino como si obedeciera. Solo quedó una frase quemada a medias, visible entre la ceniza. El primer recuerdo de Dios no fue la luz, fue el error. Esa noche, Elías dejó de escribir con lápiz. Comenzó a hacerlo con sangre. Se cortaba levemente el dedo con la espina seca de un rosal del jardín. Y escribía palabras en un idioma que ninguna monja podía traducir. Hasta que Sor Magdalena, ex lingüista del Vaticano, rompió el silencio.
Es protohebreo, anterior al alfabeto canónico. Palabras que solo aparecen en textos que el Vaticano prohibió, por peligrosos. Elías, sin inmutarse, escribió frente a todos una palabra más. Rehusado. ¿Qué significa eso?, preguntó el padre Samuel. No lo sé, dijo Sor Magdalena. Pero está conjugado, en tiempo divino. Elías levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos. Pero no por llanto. Por exceso de imágenes. Dios soñó algo. Y al despertar, decidió olvidarlo. Pero lo que se olvida, no desaparece. Se quema. Clara abrazó a su hijo esa noche sin decir palabra. Porque ya no era solo su hijo. Era una llama caminante. Y cada sueño escrito era una chispa que amenazaba con prender el cielo. Episodio 8. El ángel que descendió, sin alas ni nombre. La tormenta empezó sin aviso. Sin nubes previas. Sin viento. Solo un trueno. Seco y profundo. Que rompió la madrugada como si alguien hubiera golpeado la bóveda del cielo con la palma abierta. Elías se levantó de su cama y caminó hacia el jardín como si hubiera escuchado una voz que nadie más oía. Descalzo. Empapado. Pero sin pestañear. Clara corrió tras él, gritando su nombre. Pero el niño ya no parecía niño. Caminaba como si el barro lo reconociera. Como si los relámpagos no lo asustaran, sino lo guiaran. Entonces lo vio, en medio del jardín. Una figura de pie, inmóvil. No brillaba, no volaba, no tenía alas. Solo un cuerpo cubierto con un manto gris oscuro, goteando como si acabara de salir del centro del mundo. Clara cayó de rodillas. No por devoción, sino porque sus piernas no respondieron al mirar sus ojos. Eran ojos que no parpadeaban, porque ya lo habían visto todo. Elías se detuvo frente a la figura. Y habló sin moverse la boca. Tú lo sabes. Tú lo llevas. El ángel, si es que lo era, extendió la mano. En ella, un objeto pequeño, oscuro, envuelto en algo que no era tela, ni piel, ni luz. Era como si la noche misma se hubiera solidificado. Elías lo tomó. Y en el instante en que sus dedos lo tocaron, todos los relojes del convento se detuvieron. A la misma hora, 4:44. La hora en que, según antiguos escritos, el cielo dejó de hablarle al hombre. El objeto se deshizo en su mano. No en polvo, sino en palabras. Una sola palabra, que solo él escuchó. ¿Qué te dijo?, preguntó Clara, sollozando. Elías no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no cayeron. Me dijo que no hay más vigilantes. Que él está solo. La figura comenzó a alejarse, caminando hacia la oscuridad del bosque. Y con cada paso, los árboles se inclinaban, como si no pudieran soportar su presencia. ¿Cómo se llama ese ángel?, preguntó el padre Samuel al llegar. Viendo de lejos la escena, Elías bajó la mirada. No tiene nombre, porque su nombre fue olvidado el día que Dios decidió no recordarlo. Episodio 9. Dios también quiso olvidar, y Elías lo despertó. Elías dejó de hablar durante 3 días. No comía. No dormía. Solo se sentaba frente a la ventana, con la mirada perdida hacia un cielo que no ofrecía respuestas. Hasta que, al amanecer del 4.º día, pronunció 7 palabras. Dios también quiso olvidar, y no pudo. Clara sintió que se le congelaba el pecho. El padre Samuel, que ya dormía en el convento por seguridad, se levantó de golpe al oírlo. ¿Olvidar qué? ¿Elías? El niño lo miró, y en sus ojos no había rabia, tampoco miedo, solo una tristeza tan inmensa, que parecía no caber en un cuerpo humano. Olvidar que nos hizo, a su imagen. El silencio en la habitación se volvió denso, como si hasta el aire esperara. ¿Y por qué querría olvidar eso?, preguntó Samuel. Elías bajó la mirada. Porque cuando se dio cuenta de todo lo que éramos capaces de hacer, supo que su creación también podía soñar. Pero nuestros sueños no nacen de la luz, nacen del vacío. Ese día, Elías volvió a escribir, no con palabras, con números, un código, columnas interminables de cifras escritas en espiral, como si replicaran una lógica celestial que solo él entendía. Sor Magdalena intentó descifrarlo. Al 3.er día, se encerró en la capilla, y no volvió a salir. Solo se escuchó una frase que repitió, una y otra vez, hasta quedarse dormida del agotamiento. Elías no sueña, Elías descifra, y lo que está descifrando no es de este mundo. Esa noche, mientras dormía por fin, Elías se estremeció. Sus ojos se movían bajo los párpados con desesperación. Y entonces, algo se quebró en el aire. No un sonido, una sensación, como si una puerta que jamás debió abrirse, lo hubiera hecho desde adentro. Clara se acercó, tocó su frente y gritó. Elías ardía, pero no con fiebre,
Su piel estaba caliente como piedra al sol. Y su aliento no era vapor. Era polvo. ¿Qué estás soñando? Elías. Lloró su madre. El niño abrió los ojos con lentitud. Y susurró. Estoy soñando, el recuerdo que él intentó borrar del principio. El que ni siquiera el Génesis se atrevió a escribir. Entonces, los vitrales del convento estallaron. Uno a uno. Y entre los fragmentos de vidrio, todos vieron, por un segundo, una sombra gigantesca de rodillas, cubriéndose el rostro con ambas manos. Como si Dios recordara algo, y no pudiera soportarlo. Episodio 10, el mensaje que fue enterrado bajo un altar. Durante siglos, aquel altar había sido tocado por miles de manos creyentes. Consagrado, venerado, nunca removido, nunca cuestionado, hasta que Elías, una tarde en completo silencio, caminó directamente hacia él, se arrodilló, y puso ambas manos sobre la piedra fría. Aquí lloró Dios, susurró, pero no de dolor, de culpa. Clara intentó detenerlo. El padre Samuel murmuró una oración. Pero Elías cerró los ojos y comenzó a cantar. No era una melodía humana. Era una serie de notas rotas, disonantes, como si cada sonido fuera una letra perdida de un idioma que el tiempo había tragado. Y con cada nota, el altar temblaba. La Madre Superiora, horrorizada, gritó que lo detuvieran. Pero las monjas no podían moverse. Sus cuerpos estaban anclados al suelo, como si algo invisible les sujetara el alma. Entonces, la piedra cedió. Una pequeña grieta se abrió en la base. Y dentro, envuelta en cera vieja y polvo sagrado, apareció una tabla de madera. No tallada, no escrita, grabada desde dentro. Cuando la extrajeron, la luz del convento parpadeó. El padre Samuel fue el primero en acercarse. Pero al tocar la tabla, gritó, no de dolor, de reconocimiento. Esto no es humano. Sobre la superficie, apenas visible, una frase palpitaba como si tuviera pulso. Y antes del verbo, hubo un pensamiento que no debió ser pensado. Nadie hablaba. Nadie entendía. Solo Elías, con lágrimas en los ojos, susurró. Ese pensamiento fue amor, pero no hacia nosotros. El silencio estalló como un trueno invisible. El padre Samuel se derrumbó, sus labios temblando. ¿A quién amó? ¿Elías? El niño respondió sin titubear. A lo que destruyó para que nosotros existiéramos. El altar comenzó a desmoronarse lentamente. Pero no por profanación, por liberación. Debajo, enterradas en la tierra seca, yacían 7 piedras negras, cada una con una letra grabada. Formaban una palabra que ninguna Biblia contenía, pero que todos sintieron en la médula, no como memoria, sino como deuda, como algo que aún late debajo de la historia oficial. Esa noche, Clara soñó con una figura sentada bajo un cielo vacío. No hablaba, no lloraba, solo sostenía la tabla en sus manos. Y repetía, no era odio, era amor, por algo que no sobrevivió a la creación. Episodio 11, la última palabra del cielo está incompleta. Esa noche, Elías habló dormido, pero no como siempre. Su voz no era infantil, ni siquiera humana. Era como si alguien, o algo, estuviera usando su garganta para intentar decir algo que jamás fue pronunciado. Clara lo escuchó desde el pasillo. Salem. Dabar. Salem. Dabar. Sa. 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 Y luego, silencio. Una pausa desgarradora. Como si la palabra estuviera atrapada entre los siglos, intentando nacer. Por la mañana, el niño no recordaba nada. Solo dibujó en su cuaderno una página entera con el mismo símbolo repetido. Un círculo con una grieta. Una palabra a punto de cerrarse, pero que aún sangraba en su forma. Sor Magdalena, al ver los garabatos, palideció. Esto no es un juego. Esto es una oración rota. Revisó antiguos códices, lenguas muertas, glifos descartados por concilios secretos. Y encontró un texto mutilado, sin fuente ni autor, escondido entre las páginas selladas del Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Cuando la creación fue sellada, el cielo intentó decir una palabra más, pero no la terminó, porque su peso haría caer todo lo que aún no estaba listo para entenderla. Esa noche, Elías se encerró en la capilla, solo, sin hablar, sin moverse, solo mirando el altar destruido. Y cuando las campanas marcaron las 3 a.m., comenzó a murmurar en voz baja, no para que lo oyeran, sino para que el cielo lo escuchara. Sa, sa, él, sa, él. Y entonces se detuvo. De pronto, su cuerpo se estremeció. Los vitrales temblaron. La cruz en la pared cayó. El padre Samuel intentó alcanzarlo. Pero Elías gritó,
Aún no estamos preparados para esa palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, no eran suyas. Elías estaba llorando lágrimas que no le pertenecían. ¿Qué palabra es esa? ¿Hijo?, suplicó Clara. El niño respiró hondo. Y con voz temblorosa, dijo, es la palabra que pondría fin al silencio. Es el nombre verdadero de lo que perdimos antes del Génesis. Pero si alguien la pronuncia, nada volverá a tener sentido. La Madre Superiora cayó de rodillas. No por fe, sino por puro vértigo existencial. Esa noche, en el cielo no brillaron estrellas. Y en cada crucifijo del convento, la boca de Cristo parecía abierta, como si también estuviera por decir algo. Pero todos supieron, en lo más hondo, la última palabra del cielo sigue incompleta. Y quizá, lo esté para protegernos. Episodio 12, la noche en que todos soñaron lo mismo. Todo comenzó con un temblor suave. No en la tierra, en las almas. A las 3:33 a.m. En distintos países, distintos usos horarios, distintas lenguas, miles de personas despertaron llorando. Y todos, sin conocerse, sin comunicarse, recordaban el mismo sueño. Un desierto infinito, un trono solitario, y un niño caminando hacia una figura dormida, cuya sombra cubría el cielo entero. En redes sociales, foros, canales privados del clero, hasta en grupos secretos de la iglesia, se repetía una misma frase. No nos habló, solo respiraba, y su respiración hacía temblar el universo. El Vaticano recibió más de 70.000 correos electrónicos esa noche. Teólogos, ateos, monjas, excomulgados, niños, médicos, todos con la misma visión. Y todos despertaron con un nombre en los labios, Elías. Clara fue la última en enterarse. Al despertar, encontró a su hijo arrodillado frente al espejo del pasillo, con los ojos cerrados, pero despierto. Mamá, soñaron lo mío. Ya no soy solo yo. Las noticias no lo contaron. Las autoridades lo negaron. Pero en al menos 30 países, iglesias cerraron sus puertas por eventos no explicables. El padre Samuel recibió una llamada directa del Vaticano. Su rostro se volvió gris mientras escuchaba. Al colgar, solo dijo, el Papa también soñó. Y pidió que nadie escribiera lo que vio. Esa tarde, Elías fue visitado por 7 hombres vestidos de blanco. No dijeron sus nombres. Solo se arrodillaron frente a él, como si esperaran una orden. Pero Elías no habló. Extendió su mano, y de su palma cayó una gota de tinta negra. Sin herida, sin explicación, como si el recuerdo que cargaba comenzara a romperse desde adentro. Esa noche, todos en el convento soñaron lo mismo. El mismo trono, el mismo suspiro, la misma voz, que no gritaba, no cantaba, no rezaba, sino simplemente recordaba en voz alta. Y al despertar, Elías escribió solo una frase en la pared de su cuarto. Ya no es un sueño. Es el eco de lo que vendrá, si despierta. Clara, al leerla, no supo si llorar o rezar, porque por primera vez en su vida, sintió que el mundo no estaba esperando el fin. Estaba esperando que Dios recordara cómo comenzó todo. Episodio 13, final. El niño se durmió, y el cielo se quedó en silencio. Elías no despertó al amanecer. Clara lo notó primero. Su pecho subía y bajaba con suavidad, pero sus párpados no temblaban. Sus labios no murmuraban. Y su piel estaba tibia, como si lo último que había sentido fuera paz. Los médicos no encontraron enfermedad. Los sacerdotes no encontraron posesión. Pero todos supieron, sin necesidad de palabras, Elías no estaba dormido. Elías había entrado. ¿Entrado a qué?, preguntó Sor Magdalena, con la voz hecha ceniza. El padre Samuel respondió sin mirarla. Al lugar donde los sueños de Dios esperan ser recordados. El convento se llenó de silencio. No uno cualquiera. Un silencio tan denso, tan absoluto, que hasta las campanas parecían contener el aliento. Durante 3 días, Elías permaneció inmóvil. Ninguna señal, ningún signo. Pero al tercer día, a las 3 a.m., su cuerpo emitió luz. No una luz brillante, ni celestial. Una luz suave, dolorosa, como si cada poro de su piel estuviera hecho de recuerdo. Clara lloró, de rodillas junto a su cama. ¿Volverás, hijo? Una lágrima descendió por la mejilla del niño. Y esa sola gota cayó sobre su sábana, dejando una mancha que no era de agua. Era de palabra. Un solo trazo. Imposible de traducir. Un símbolo antiguo. Completo. Perfecto. El padre Samuel lo reconoció. Había soñado con él. La misma noche que Dios, en su visión, le cerró los ojos con 2 dedos. Es la última palabra, susurró. La que él nunca dijo.
porque sabía que después de pronunciarla, todo volvería al principio. Esa misma noche, en todo el planeta, los relojes se detuvieron por una fracción de segundo. Nadie lo notó. Nadie, salvo los que aún creían. Y entonces, el cielo se quedó en silencio. No de castigo, no de rabia, sino como quien acaba de recordar algo tan profundo, que no necesita decirlo en voz alta. Elías nunca despertó. Su cuerpo fue enterrado bajo el altar roto, envuelto no en lino, sino en las páginas de sus propios sueños. Y cada año, el 13 de abril, a la misma hora, una flor crece sobre su tumba. Solo una, y al abrirse, deja caer una gota, una sola, que nadie ha podido tocar. Algunos dicen que es agua, otros, que es sangre, pero Clara, que aún va cada año, sabe la verdad. Es memoria, la última, la que él guardó, dentro de un niño que solo quería dormir tranquilo.